buenos días a todos. Queremos darles una cordial bienvenida esta mañana, deseando que estén de lo mejor, que yo espero que sí. Recuerden que tenemos nuestro chat en vivo, ahí para que saluden a unos a otros y sepan que estamos aquí todos, aunque sea virtualmente, pero aquí estamos, tecleando, pero aquí estamos. Y también invitarlos a que compartan este mensaje para que siga la palabra de Dios llegando a esos corazones, saciando obviamente por medio de la presencia del Señor, porque todos somos un solo cuerpo y estamos llamados a dar esa buena noticia del Evangelio. Esta mañana quiero invitarnos a que, como dice en el libro de Nehemías en el capítulo 8, que yo creo que varios lo hemos leído, que dice que el Señor es nuestra fortaleza, su gozo es nuestra fortaleza. Esta mañana nos animamos todos, animémonos como una sola iglesia a que verdaderamente nuestro gozo, a pesar de todas nuestras situaciones, cansancios, a lo mejor cosas que pasamos en la semana, pero enfoquémonos hoy a alabar al Señor como un solo cuerpo, porque Él es fiel y que Él sea nuestro gozo. Así que levántate en donde estás, dale una sonrisa a la persona que tú tienes a tu lado y dile: el Señor, su gozo es mi fortaleza. Vamos a alabarle. Eres santo, Señor. Eres bueno. Gracias porque nos podemos sumergir, Señor, en tu río. Existe un río en la bondad de Dios. Hay una fuente que ahoga el temor. Es por su gracia, más profunda que el mar, me está llenando, llenando. Dile: una corriente moviendo en mi interior que sobresale del corazón de Dios. Lluvia del cielo que inunda mi ser, me está llenando, llenando. Su gloria llenando, comienza a brotar, el suelo a temblar. Su gloria llenando, comienza a brotar, el suelo a temblar. Tenemos vida en su río, díselo tú al Señor. Tenemos vida en su río, su vida. Tenemos vida en su río, tenemos vida en su río. Una corriente moviendo en mi interior que sobresale del corazón de Dios. Lluvia del cielo que inunda mi ser, me está llenando, llenando. Dile al Señor: su gloria llenando, comienza a brotar, el suelo a temblar. Su gloria llenando, comienza a brotar, el suelo a temblar. Tenemos vida en su río, tenemos vida en su río, el dador de vida. Tenemos vida en su río, tenemos vida en su río. Gózate en él, dile: cautivos libres son, venga tu reino aquí, sea Señor tu voluntad en mí. Cautivos libres son, venga tu reino aquí, sea Señor tu voluntad en mí. Dile: hay gozo en mi interior, tú reinas sobre mí, sea Señor tu voluntad en mí. Vamos a decirle: su gloria llenando, comienza a brotar, el suelo a temblar. Su gloria llenando, comienza a brotar, el suelo a temblar. Tenemos vida en su río. Gózate en el Señor. Tenemos vida en su río, Él es nuestra fortaleza. Tenemos vida en su río, tenemos vida en su río. Te amamos, Jesús. Tú eres nuestra alegría.
a ti, Señor. Y te damos gracias, gracias, porque sabemos que tu presencia, Dios, está aquí y está con cada uno de nuestros hermanos a través de esta transmisión. Gracias, Padre, gracias porque nuestro anhelo más grande, Señor, es adorarte, es exaltarte, es darte gloria, es agradecerte, porque nadie merece la alabanza, la adoración más que tú, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque estás con nosotros y en nosotros. Te adoramos, Dios, te exaltamos. Gracias por tu gozo, que nada ni nadie nos los puede robar. Gracias por tu paz. Gracias porque tú eres nuestra felicidad. Tú nos llenas en todo, Señor. Adórale al Señor. Mi corazón es tuyo, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Dile al Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, su gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Dile al Señor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Dile al Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Dile lo único, Señor. Lo único que quiero es
quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias por tu libertad, Señor. Gracias por tu vida, Jesús. Gracias por consumar la victoria en la cruz. Gracias por morir, por resucitar. Gracias porque tu gozo es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque día a día queremos estar agradecidos contigo, Dios. Gracias porque tú siempre abres camino donde no lo hay, Señor. Gracias, Dios, porque en cualquier circunstancia tú siempre tienes la última palabra. Dile al Señor gracias en esta mañana. Dile gracias, gracias por esto, por aquello. Tú sabes cuánto agradecimiento existe en nuestros corazones para darle al Señor y decirle con nuestros labios gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú has hecho y hasta aquí me has traído. Y no me has traído para regresar, sino que me has traído para permanecer y seguir adelante en ese propósito que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Gracias porque me diste una vida nueva. Dile al Señor gracias. Tengamos este contentamiento hacia el Señor, porque hoy estamos aquí. Hoy podemos respirar, tenemos una vida nueva, porque Él nos hizo nuevas criaturas. Dile gracias, Señor, gracias porque mi vida sin ti no es vida y tú vives en mí, y gracias a ti hoy tengo una vida diferente. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque tengo un Padre maravilloso que eres tú. Dile gracias, Señor. Gracias porque supliste tal o cual cosa. Gracias, Señor, porque me diste paz en tal o cual situación. Gracias, Señor. Tengamos en esta mañana un corazón agradecido hacia Él, el que todo lo da, el que es soberano y el que merece nuestra alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias al Señor. Gracias. Dile con tus palabras al Señor gracias. No hay palabras. Con todo nuestro corazón te decimos, Señor, Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Dile con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Dile una vez más al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás
por tu fidelidad. Gracias por tu amor, no es como ningún otro. Dile al Señor gracias. No hay palabras que alcancen para agradecerle al Señor. Agradeciéndole también le alabamos, diciéndole que Él es todo para nosotros. Te alabamos, Señor, eres santo, soberano, no hay nadie como tú. Dile nuevamente, gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día, en mi corazón. Una vez más, dile al Señor gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día, en mi corazón. Dile en este día. En este día, en mi corazón. Una vez más, dile al Señor en este día. En este día, en mi corazón. Te alabamos. Aleluya. Glorioso sea tu nombre, Padre. Te bendecimos. Gracias. Gracias. Gloria a tu nombre. Gloria sea Jesucristo en el nombre de Jesús. Eres bueno, bondadoso, Dios fuerte y Padre eterno. Gracias, Dios. Sonríe en esta mañana y vuelve a decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Gracias, Dios.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta su casa aquí en Autoridad y Vida Abundante, transmitiendo, reuniéndonos aquí en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, en este domingo, julio 4 del año 2021, y nos da mucho gusto recibirlos, nos da mucho gusto que ustedes también nos puedan recibir donde quiera que se encuentren, los que están viendo este mensaje por algún medio. Vamos a empezar nuestro mensaje el día de hoy. Hemos estado disfrutando en la presencia del Señor, las canciones de alabanza, de adoración, un agradecimiento que nosotros mostramos al Señor, humillando nuestro corazón cuando adoramos al Señor, principalmente con nuestra vida, con nuestra conducta. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque la Escritura siempre nos anima, la Escritura siempre nos exhorta, Señor, a conocerte más. Y te damos gracias porque cuando más te conocemos, Señor, más disfrutamos de tu presencia, más reconocemos quién eres tú y también, Señor, más descansamos en ti. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos, Señor, que tú tomes el tiempo, que tomes el control, que nuestros pensamientos, nuestro corazón estén inclinados hacia ti, Señor, que no haya obstáculos, que no haya distractores y que toda nuestra atención se centre precisamente en tu palabra. Te damos gracias y bendecimos, Señor, a cada persona que está viendo, que está escuchando aquí este mensaje. Te damos gracias porque el bien y la misericordia nos acompañan todos los días. Y así estamos desde que te conocimos, con la misericordia, tu misericordia acompañándonos todos los días, y este día no es la excepción. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Pedimos que se derrame, Señor, en este día y que todos podamos tomar tu palabra y sobre todo que entendamos cuál es el propósito, cuál es el plan para ponerla por obra en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, el mensaje del día de hoy: solo perseverando cosecharás el galardón de Dios. Es un mensaje que nos va a hablar primeramente de lo que fue Timoteo. Timoteo, como ustedes saben, fue un compañero de Pablo, lo acompañó en algunos de sus viajes. Timoteo en esta época más o menos tenía alrededor de 35 años, era muy joven. Y Timoteo era hijo de un griego, de un gentil griego y de una madre, una devota señora, una dedicada señora, entregada señora judía, que se llamaba Eunice. Su abuela Loida, personas muy preparadas en el tema de la escritura, señoras que se dedicaron a formar un hogar consagrado a Dios. Timoteo se unió a Pablo en uno de sus viajes, concretamente en el segundo viaje de Pablo, en el segundo viaje misionero, y estuvo con él en Corinto, en Macedonia, en Éfeso y en Jerusalén. El nombre de Timoteo significa el que honra a Dios o el que es honrado por Dios. Y podemos ver un versículo clave precisamente en la vida de Timoteo. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias, abriéndolas y yendo a la primera epístola de Timoteo, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15. ¿Sí? Aquí Pablo le está dando un consejo y también le está mostrando ese anhelo por volverlo a ver. Dice el versículo 15 del capítulo 3 de la primera carta de Timoteo. Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo. En la primera carta, Pablo estaba convencido de que Timoteo era capaz de resolver los problemas que se estaban presentando en la iglesia primitiva, contando con la ayuda de Dios. Pero también, dentro de los deberes que tenía
Timoteo era corregir la falsa doctrina que se estaba metiendo precisamente en la iglesia, y también motivar la adoración piadosa, la adoración de entrega, y desarrollar o preparar un liderazgo, líderes maduros. Además de que en esta primera epístola también Pablo le escribe sobre el comportamiento de la iglesia, cuál era la conducta que debería tener la iglesia y también cuál era la conducta del ministro. Pero en esta primera carta, el versículo clave está en el capítulo 3 y es el versículo 15, que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo creyente debe traerle honra al Señor. Todo creyente, un verdadero creyente, debe buscar que su vida glorifique a Dios. Pero es especialmente importante que cuando uno participa en un ministerio de la iglesia, se debe dar un ejemplo auténtico con su vida de lo que es la fe en acción. Un verdadero creyente, es aquella persona que con su conducta muestra la fe, con su conducta muestra el carácter de Cristo, y por eso atrae a más personas a que conozcan a Jesús. Vemos aquí como Pablo recibe esta carta, Pablo escribe esta carta, Timoteo la recibe, pero Pablo estaba convencido de que Timoteo era capaz de hacer todo lo que le estaba marcando, lo que ya hemos dicho. En la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, Pablo empieza asegurándole su amor y sus oraciones continuas. O sea, extrañaba a Timoteo, pero sabe dónde está Timoteo, que estaba como ministro, como pastor en una de sus iglesias, y también le recuerda su herencia espiritual y sus responsabilidades. Pablo le dice: solo aquel que persevera, trátese de un soldado, de un atleta, de un agricultor o de un soldado de Jesucristo, va a cosechar el galardón de Dios precisamente con su trabajo, siendo perseverante en la obra que Dios ha puesto en su corazón, le ha dado en su vida. Y lo que vemos es que se refiere a un soldado, a un atleta, a un agricultor o a un soldado de Jesucristo, a un enviado de parte del Señor. Y Pablo también le advierte a Timoteo que su enseñanza, la enseñanza que Pablo le había dado a Timoteo, es una enseñanza que va a sufrir ataques a medida en la que hombres infieles abandonen la verdad por seguir palabras que les calmen la comezón en los oídos. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960, y también la recomendación, la invitación que hacemos es que cuando vengas al servicio, a la congregación, o cuando escuches un mensaje, te hagas acompañar de una Biblia. Te recomendamos que la versión que uses sea la Reina Valera 1960, porque es la que más se apega en su traducción al mensaje original. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Se acerca un tiempo, y de hecho lo estamos viendo, cuando la gente va a rechazar de plano la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Fragmentan y escogen las partes de la Biblia que quieren oír, las que más se adaptan o se apegan a sus deseos y a sus conveniencias personales. Es la comezón de oír lo nuevo que se adapte a lo que tú estás viviendo, no a lo que dice la palabra de Dios, sino a darle rienda suelta a tu conveniencia, dándole rienda suelta a tus deseos personales.
Y van a seguir la falsa doctrina de maestros impíos que van a predicar lo que sus oyentes quieren oír. Casi generalmente ustedes pueden ver que hay muchas iglesias, muchas doctrinas que atraen a los creyentes cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de que el Señor te va a multiplicar, cuando se habla de que el Señor te va a dar todo lo que tú quieras. Pero cuando uno habla del perdón, cuando uno habla de la justicia de Dios, cuando uno habla de Apocalipsis, pues la verdad es que como que la gente no siente que sean temas que deban tratarse en la congregación. Y la Biblia es precisamente para estudiarse toda, de tapa a tapa. Decíamos que vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír cosas que verdaderamente se adapten a sus deseos, a sus conveniencias personales, así como lo hicieron en el tiempo de Pablo, van a ser creyentes que estén esperando escuchar lo que quieren oír, no cosas que los confronten de lo que están haciendo en su propia vida. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo que debe mantenerse firme, que debe mantenerse precisamente sin girar ni a la izquierda ni a la derecha, firme en su fe, sabiendo que no se le van a rendir cuentas a ellos. Nosotros vamos a responder a Jesús, ¿quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? Así es que aquí Timoteo cuenta con el ejemplo de Pablo como su guía, y también con la palabra de Dios para estar renovando sus fuerzas, ya que ahora él es quien tiene el compromiso, tiene la responsabilidad al frente de la congregación, pero también tiene una fuerte oposición, así como también él puede ver las oportunidades que se presentan. Y el Señor es lo que nos está hablando, que nosotros, en lugar de estar viendo lo que se apega más a nuestros deseos personales, a nuestra conveniencia personal, debemos ver que nuestra fe se mantenga firme. Esta carta se considera una de las cartas más personales del apóstol Pablo, quien ahora sabe que afronta sus últimos días en la tierra y se encuentra cada vez más solo. La cárcel es el último lugar donde uno esperaría estar para escribir una carta de ánimo. Pero ahí es donde se originó precisamente esta segunda carta de Pablo a Timoteo, en una prisión. Pero Pablo, siendo uno de los apóstoles más aguerridos, de las personas más comprometidas con Jesucristo, más comprometidas con la promulgación y la expansión del Evangelio, nos advierte que estemos atentos, que estemos alerta a las falsas doctrinas y que nosotros nos aferremos a la verdad de la palabra. En esta segunda carta, también lo que vemos es cómo describe las luchas que este discípulo de Pablo enfrentaría y luchas que él debería resistir. Tenía principalmente 4 luchas que vienen descritas principalmente en esta segunda carta. Y era la resistencia, resistir en el hogar, resistir en casa, la primera, donde Timoteo tenía que poner atención. La segunda, resistir en su entorno, en su campo de acción. Tercero, resistir en la fe, cuando la batalla comience y nuestra fe esté comprometida. Y la cuarta es resistir hasta la muerte, perseverar hasta el final como un buen soldado. Y vamos a empezar precisamente con esa resistencia en el hogar. ¿Qué es lo que Timoteo estaba recibiendo de Pablo para él poder compartir? Resistir en el hogar, resistir en la casa, resistir en el seno donde todo se genera en una familia. Y aquí vemos que el ejemplo de los padres es la mejor respuesta al problema de la delincuencia juvenil. Me estoy refiriendo a padres cristianos, padres que han nacido de nuevo, padres
que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y primero, nosotros debemos guardar nuestro testimonio en el hogar, que es el centro de la formación de la vida cristiana. Cuando estos ejemplos no se dan, estos testimonios no se pueden dar en el hogar, pues uno no puede esperar que los hijos verdaderamente sean verdaderos creyentes. No puede uno esperar que los hijos encuentren y reciban la instrucción como la recibió Timoteo, un joven preparado, muy preparado, en un hogar consagrado a Dios. Y este es el lugar más difícil para comenzar a probar nuestra fe. Decía yo que el ejemplo de los padres es la mejor respuesta al problema de la delincuencia juvenil. Porque este es el lugar más difícil para comenzar, el hogar. Muchos jóvenes de hoy no tienen una formación cristiana, no tienen una fuerte influencia cristiana en sus hogares. ¿Por qué? Porque el problema de la juventud de hoy es a menudo un problema de los padres. Los padres no dan un buen ejemplo. Como padres debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos precisamente en casa. El hogar es el centro de la formación de toda persona, es el centro de la formación y es también el lugar más difícil para comenzar. Pero si uno no tiene las pilas como padre para empezar precisamente a mostrar el carácter cristiano desde casa, los hijos se van a desviar. Los hijos van a tomar sus rutas, van a encontrar cosas fuera del hogar, que es lo más difícil y lo más triste, que encuentren cosas fuera de casa, fuera de la familia, en donde se sientan identificados, no con lo que hay en casa, sino con lo que hay en fuera. ¿Y esto por qué? Porque a los papás no les gusta asistir a la congregación, ¿sí? O casi nunca asisten a la iglesia, se sienten autosuficientes como predicadores en casa, pero una cosa es predicar la palabra, otra cosa es mostrar con la conducta el carácter de Cristo, pero también la Biblia es una ordenanza que nos da una ordenanza precisamente del Señor, que debemos congregarnos para animarnos a la fe, para escuchar los testimonios de nuestros hermanos y para poder juntos adorar al Señor. Otro de las consecuencias de los padres creyentes que no cumplen precisamente con lo que marca la Biblia, con lo que Dios ha ordenado, es que casi nunca escuchan la palabra del Señor. Nunca escuchan la palabra que se predica o nunca escuchan la palabra que se enseña, o ellos mismos no toman el ejemplo de tomar una Biblia, estudiar y compartirla en casa con su esposa y sus hijos. No practican un devocional donde ellos pueden precisamente aclarar las dudas de sus hijos, un devocional donde pueden convivir en familia, donde se puede estudiar la palabra del Señor. Y esto en casa no existe. La casa es un altar familiar para otro tipo de actividades. Las reuniones familiares, las fiestas, los convivios, pero menos para escuchar la palabra de Dios. Y este tipo de hogar lo que produce, este tipo de padres, lo que están produciendo es analfabetos espirituales y sociales. Analfabetos que no van a conocer la palabra de Dios, o lo que van a conocer es lo que llegan a escuchar por ahí, o cuando ellos deciden asistir a la congregación por conveniencia, por convicción, lo que logran aprender en la iglesia. Timoteo se había criado en un hogar cristiano con su madre Eunice y su abuela Loida. Y Pablo menciona a estas maravillosas mujeres, les da un reconocimiento y elogia a Timoteo por haber tenido un entrenamiento temprano en un hogar consagrado. Esto es lo que nosotros como padres debemos buscar, que nuestros hijos precisamente tengan un entrenamiento temprano en la vida espiritual, que aprendan en casa lo que es estudiar la Escritura, lo que es la oración, lo que es compartir la palabra, lo que es preparar un mensaje. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que le enseñe precisamente a la congregación. Y el reconocimiento que hace de estas mujeres es precisamente porque ellas se dedicaron a enseñarle a Timoteo lo más fundamental de la palabra del Señor. Vamos ahí al capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo y vamos a ver el versículo 15, donde Pablo recuerda la fe pura de Timoteo,
que habitó primero en su abuela Loida, después en su madre Eunice, y que eso también lo llevó a que Timoteo fuera una persona sabia en el conocimiento de la palabra. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está recordando a Timoteo esa fe pura que recibió, precisamente como enseñó, y dice, la que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que también estoy seguro que está en ti. Hay un dicho popular que dice que cuando alguien quiera ser una gran persona, debe empezar por su abuela. Así es que los que tengan abuela, búsquenla, porque ahí es un consejo de cuando uno quiere ser una gran persona. Sin embargo, cuando alguien quiere como padre verdaderamente preparar a un hijo como un verdadero Timoteo, debe comenzar por el principal departamento, el departamento de primaria, que es la casa y el hogar. Ahí vemos también cómo Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. ¿Por qué? Porque le dice que fue un verdadero hijo en él. Pablo se encontró a Timoteo, lo vio, estuvo conviviendo con él un tiempo y vio el potencial de Timoteo precisamente para ser un predicador, para llegar a ser un pastor. Y parece que Pablo invitó precisamente a Timoteo a realizar esa confesión de fe para aceptar a Jesús como su Salvador personal en su primer viaje misionero. Aquí lo que podemos decir es que Timoteo fue cristiano desde su niñez, pero hoy nosotros también podemos dar testimonios de familias donde hay cristianos desde pequeños y que su comportamiento hoy en día es un comportamiento que da vergüenza. Y más que vergüenza, da tristeza por ver que son jóvenes que tienden al pecado, jóvenes que se han enganchado con el mundo y que se han olvidado del Señor. Y que vemos que tristemente su camino, por no haber sido preparados en casa, su camino los está llevando a la muerte. Aquí les decía que podemos ver cómo Pablo vio en Timoteo a un joven prometedor como ministro de la iglesia primitiva. Y podemos dar estos puntos como algo que Pablo vio y en lo que Timoteo se convirtió. Timoteo se convirtió en un suplente de Pablo y al final de la vida de Pablo fue el mejor manto al que Pablo pudo entregar su obra. Hay que recordar que Pablo le pide a Timoteo que en su visita le lleve su capa, su capote, y que le lleve también unos rollos que suponemos son las Escrituras. Que a pesar de que Pablo estaba viviendo sus últimos tiempos y de que se encontraba en prisión, escribe esta carta de exhortación precisamente para Timoteo. Y le pide los rollos para seguir estudiando la Escritura. Pablo físicamente estaba prisionero, estaba en la cárcel, pero Pablo era libre porque quien moraba en él era Cristo, quien vivía en su corazón era el Espíritu Santo. Y esto lo animaba precisamente a estar entregado, ahora sí con su vida, con su corazón, en cuerpo y alma, como se dice coloquialmente, precisamente a continuar con la expansión del Evangelio. Timoteo poseía también cualidades extraordinarias, pero también tenía una excelente formación. Y como padre yo te digo hoy que debes preocuparte porque tus hijos tengan una excelente formación cristiana, una formación en la palabra del Señor, que tú te preocupes por estudiar la palabra. Muchas veces como padres hemos escuchado que dicen que el tiempo no les alcanza. Y lo que es más triste, muchas veces dicen que el tiempo no les alcanza para comer, que no han comido porque el tiempo no les alcanza. Si el tiempo no te alcanza para comer, que es una necesidad básica, y dices que no te alcanza para comer, menos te va a alcanzar precisamente para meterte con Dios, para tener un tiempo a solas con Dios. Si el tiempo no te alcanza para comer, menos te va a alcanzar precisamente para tener un tiempo con el Señor. Y aquí tristemente es lo que vemos. A la hora de la comida, el mundo nos ha llevado a una carrera sin límite. Una carrera de cada vez con mayor velocidad. Los aparatos, los medios electrónicos
que han sido una bendición para poder transmitir, medios electrónicos para poder compartir la palabra a muchos lugares del mundo, también se han convertido en un verdadero peligro. Porque tal parece que dentro de los deberes que hoy la gente tiene, deberes de trabajar, deberes de bañarse, deberes de dormir, tiene dentro de sus deberes el textear, el chatear, el meterse a las redes sociales, el estar en Facebook, el estar en Instagram, en todos los medios que hay, en Twitter, todos los medios que hay electrónicos, tal parece que eso es también un deber. Y llega uno a la mesa a comer o ve uno familias que están comiendo y todos los miembros texteando, ni siquiera intercambiando palabras. Llega uno a una convivencia y todo el mundo con el celular, todo el mundo con el iPad. Vemos el grave problema que hay precisamente en la formación de los hijos, que en lugar de enseñarles la Biblia, los padres, con tal de que los niños no lloren, de que estén tranquilos, de que estén quietos y que los dejen hacer lo que quieren hacer, desde pequeño les sueltan un celular, desde pequeño les sueltan un iPad, le sueltan medios electrónicos, una computadora para que el niño esté tranquilo. Y no se dan cuenta el daño que están creando precisamente en esas personas. Porque en lugar de acercarlos a Dios, los están alejando a un mundo que los está atrapando por medio de todos esos juegos, todas esas historias, todas esas reportajes, artículos que hay, que la mayoría de ellos son un verdadero peligro para la moral, son un verdadero peligro porque están corrompiendo a los jóvenes, a los niños, mostrándole cosas que son perversión, cosas que solamente el mundo está presentando para atraer a los ignorantes y llevarlos precisamente hacia el mundo del pecado. Timoteo era un joven completamente cristiano que con su ejemplo, daba y tenía una reputación de primer lugar en su propia iglesia. Y fue el compañero constante precisamente del apóstol Pablo. Conocía la palabra de Dios y la utilizó en su vida y enseñanzas. Vamos a 2 de Timoteo, ahí mismo en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Estos versículos yo les llamo los versículos pi. Para los que saben de fórmulas, pi es 3.1416. Para que no se les olviden, pueden tomar y decir el versículo pi, 2 de Timoteo 3.1416, que dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste, sé perseverante. Persevera en lo que has aprendido. ¿Sí? Te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda persona que acepta a Jesús como su Salvador personal es una persona sabia. ¿Por qué? Porque está entendiendo el regalo de la salvación por la fe, que es en quién, en Cristo Jesús. Y dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso la palabra del Señor es tan importante que nosotros como hijos de Dios la memoricemos, la aprendamos, la entendamos y la pongamos por obra en nuestra vida. Aquí vemos también cómo Timoteo demostró un espíritu tremendo de abnegación en su servicio. ¿Por qué? Porque Pablo le dio grandes responsabilidades y todo esto fue fundamental en gran medida en su formación. Ahora, todos, absolutamente todos, los que aceptan a Jesús como Salvador personal, en el momento en que lo aceptan, está llegando el Espíritu Santo también a morar en su corazón. Y en ese momento reciben también un don o dones espirituales que tienen que descubrir cuáles son para ponerlos precisamente al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo, para su crecimiento, para su fortalecimiento. Entonces, lo que vemos también es que los padres tienen esa responsabilidad de formar a sus hijos precisamente en casa,
el hogar es el primer lugar, es la primaria o el preescolar más bien, para que sus hijos puedan aprender lo que es la palabra del Señor. Nuestro testimonio en el hogar es el centro de formación de la vida cristiana. Y es el lugar más difícil para comenzar, ya lo dije. Pero sin embargo, los padres que están conectados con el Señor, los padres que entienden lo que dice la Escritura, el propósito que hay para ellos, lo ponen por obra, a pesar de la dificultad que tienen. Y muchos jóvenes, decíamos de hoy, no tienen una fuerte influencia cristiana en sus hogares. Al contrario, se les ha dado tanta libertad que hoy prefieren las cosas que el mundo les ofrece que lo que la palabra de Dios les regala. ¿Por qué? Porque no han entendido, no saben discernir, no saben comprender y se han convertido precisamente en analfabetos espirituales y sociales. Vamos a 2 de Timoteo. Perdón, a 1 de Timoteo, porque Pablo también llama a Timoteo como el hombre de Dios, un hombre de Dios. Y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, allá atrásito, y al versículo 11. ¿Qué es un hombre de Dios? Uno puede pensar que un hombre de Dios es una persona que se la pasa en la iglesia todo el día. Otros pueden decir un hombre de Dios es un hombre que sirve en cualquier ministerio. Pero vamos a ver lo que dice Pablo, lo que le dice a Timoteo, por qué lo considera un hombre de Dios. Y aquí en el versículo 11 nos dice precisamente lo que es un hombre de Dios. Un hombre no es un macho, un hombre es un varón masculino, que piensa como hombre, que vive como hombre, pero también que esa masculinidad, esa varonilidad se la da precisamente la palabra del Señor. Y vamos a ver, dice el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras versiones, en lugar de mansedumbre dice la humildad. El versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Esto qué es? Que nosotros debemos estar comprometidos con Cristo, sin reservas, sin importar nuestras circunstancias, sin importar los desafíos u obstáculos, sabiendo que esta clase de compromiso que nosotros tenemos nos lleva a la victoria espiritual y a la esperanza eterna, que finalmente es para lo que estamos trabajando, para una vida eterna. Estamos construyendo nuestras coronas precisamente en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Cuando nosotros creemos precisamente en Jesucristo y obedecemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas permanecen firmes para Él y representándolo bien ante el mundo. Es entonces que nosotros vamos a representar esa luz en la oscuridad para que otros puedan creer en Él y puedan ser salvos. ¿Qué significa que Pablo le haya dicho? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, significa que la piedad viene de la palabra de Dios y de la oración. Dios nos habla y nosotros hablamos con Él. Esto de que nos habla de una relación personal con Cristo. Y lo que hemos dicho, uno debe apartar un tiempo en su día, un tiempo específico, sin nada que lo distraiga, un tiempo a solas para tener esa relación de confianza con el Señor, esa relación íntima. Pero también hemos dicho que si alguien dice, pues no tengo tiempo ni para comer, no he tenido tiempo ni para comer, no tengo tiempo para nada, no me alcanza el tiempo para nada, pues quiere decir que tampoco le va a alcanzar el tiempo para tener un tiempo a Dios. Y ahí lo que tiene que hacer es organizar su horario, organizar su vida. Decía también que el ser hombre incluye la verdad en la mente, el amor en el corazón y la rectitud en la vida. Que uno, como hombre, debe tener la verdad en la mente,
el amor en el corazón, la combinación de la verdad es la palabra del Señor, la verdad es Jesucristo, combinada con el amor que el Señor nos ha mostrado, nos va a llevar a tener una vida recta, una conducta recta. Y vemos cómo esto, todo lo que el hombre necesita, se debe precisamente a su entrega al Señor. La gracia de Dios es la que hace al hombre varonil, lo hace piadoso y también lo hace un verdadero varón. Ningún hombre vivió una vida de permanencia en Cristo tan intensa como la que vivió Pablo. Y ahora que estaba a punto de dejar la iglesia que él había establecido, le preocupa su futuro. Y le está advirtiendo a este joven y tímido Timoteo que de ahora en adelante debe estar solo precisamente para consolar y para dirigir a la iglesia. Timoteo, como hijo de Pablo, hijo espiritual de Pablo en el Evangelio, que decía yo tiene alrededor de 35 años, debe enfatizar sobre todas las cosas que Pablo le enseñó. Debe seguir adelante con esa doctrina que es verdadera y sólida, porque los lobos rapaces ya habían comenzado a causar estragos en la iglesia. Y estos lobos rapaces, hay muchos precisamente en las congregaciones. Lobos con piel de oveja. Y aquí vemos el versículo clave que le da Pablo precisamente a Timoteo. Vamos al capítulo 1 de 2 de Timoteo y vamos a leer el versículo 13, que es el versículo clave precisamente de esta carta y de lo que Pablo le está diciendo, ¿sí? Que debe enfatizar en una doctrina que es verdadera y sólida, porque los lobos rapaces ya habían comenzado a infiltrarse y a causar estragos en la iglesia. Le dice Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí has oído, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí has oído, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso decíamos que para ser hombre de Dios, uno necesita estudiar la palabra del Señor, uno necesita orar, porque Dios nos habla, nosotros hablamos con Dios, una relación personal con el Señor. Pero esto incluye la verdad en la mente, la verdad de la palabra en la mente, el amor en el corazón. Y esto nos va a llevar a manifestar una conducta recta, una vida de rectitud. La vida de Pablo se caracterizó por un incesante esfuerzo por custodiar en su pureza el inestimable tesoro de la fe cristiana. Hoy vivimos una época en la que se dice que lo que cuenta son los hechos. No la doctrina, no la enseñanza de Pablo, sino que los hechos, en lo que uno piensa. Dice la Biblia, como un hombre piensa, así es él. ¿Y esto a qué nos lleva? Que cuando uno piensa incorrectamente, lo va a conducir a actuar también incorrectamente. Por eso también Pablo lo que le dice a Timoteo, dice: promueve el don que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti. Qué fácil es para nosotros como hijos de Dios, como miembros de la congregación, no hacer uso de nuestros dones y de nuestros talentos espirituales que el Señor nos ha dado. Los dones espirituales y los talentos naturales. Qué fácil es no hacer uso de ellos. No entender que el Señor los puso en nosotros precisamente para fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pierden, cuántas personas, cuántos creyentes pierden toda iniciativa precisamente para participar en fortalecer el cuerpo de Cristo? ¿Y esto a qué nos lleva? A que muy poca gente piensa. Son ignorantes, como decíamos aquí, ignorantes espirituales. No piensan. Timoteo tenía un don, uno de los dones del Espíritu, pero parece haber estado descuidando ese uso. Y por eso Pablo habla con él y le dice: no descuides el don que hay en ti. Promueve el don de Dios que está en ti. No lo descuides. ¿Y qué tal nuestro don? ¿Qué tal si tú te pones a pensar qué don o dones espirituales te ha dado el Señor a ti?
Repito, un creyente no puede decir que no tiene ningún don, porque desde el momento en que aceptaste a Jesús como Salvador personal, el Espíritu Santo llegó a tu corazón y desde ese momento puso un don especial, cuando menos un don especial, un don espiritual en tu vida. Tú tienes que descubrir cuál es ese don, orar y pedir también que te ayuden a descubrir ese don. Y una vez que lo descubres, que sabes cuál es, debes ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, para fortalecerlo, porque es lo que dice la Escritura, es un mandamiento de parte del Señor. ¿Alguna vez has permitido que Dios te diga cuál es tu don? Tú tienes que cultivar todo lo que Dios te ha dado. Y recuerda, todos tenemos algún talento natural. Y el Señor pone en nosotros el don espiritual. Sin duda, algunos tienen hasta 5 talentos, como dice la Biblia, otros 2 y otros solo 1. Lo importante es ponerlos a trabajar al servicio del Señor. Y Pablo por eso le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti, aviva el fuego del don que hay en ti, ponlo al servicio del Señor. No lo descuides, no lo olvides, no lo abandones, no seas como esos que se paran en la congregación o que se dicen cristianos, pero que son cristianos de membrete nada más. Su vida es una vida de desorden, su vida es una vida de tristeza, su vida es una vida de abandono, o es una vida que está completamente entregada al mundo. Y se dicen cristianos nada más por el membrete. No practican la fe cristiana, no siguen lo que dice la Escritura, se dedican a atender sus deseos, sus conveniencias personales, y a que nadie los moleste, a vivir creando un propio Dios que no les llame la atención, que no los discipline, un Dios que acepte su estilo de vida, su modo en el que viven, pero no están dispuestos a confrontar su vida con la palabra del Señor. No hablan la Escritura, no la estudian en casa, no tienen un devocional, no enseñan a sus hijos, sustituyen la Biblia precisamente por los medios electrónicos, por un celular, por un iPad, por una computadora, y con el viejo cuento de que la Biblia ya está en esos medios, permiten que sus hijos usen cuando todavía no están preparados, todavía ni leen bien. Hay algunos que ni saben leer y ya están usando medios electrónicos. El Señor este día te dice, más Biblia, menos internet. Cuando Pablo le dice, aviva el don, aviva el fuego que hay en ti, ponlo al servicio. Y hoy el Señor le dice a los jóvenes, jóvenes, aviven el fuego del Señor que hay en su corazón. Jóvenes creyentes, es fácil dejar que ese fuego se apague. Y esto, acuérdense, nuestra vida está llena de malas hierbas, está llena de plagas, plaga como la que nos ha acontecido en este último año y medio, una plaga que vino a detener el mundo, una plaga que vino a afectar físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente la vida de muchas personas y que no se han podido sobreponer. Hoy el Señor nos dice que avivemos el fuego del don que hay en cada uno de nosotros para no permitir que ese fuego se apague. Y esto va a reducir las plagas, las malas hierbas que hay en tu vida. Mantén tu amor constantemente ardiendo por Cristo, sirviéndole, estudiando su palabra, estando en oración, manteniendo una relación personal con el Señor. Y Pablo también habla de la seguridad que debe tener Timoteo. Nos dice en la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy convencido de que Él puede guardar lo que le he encomendado para ese día. La respuesta que tú estás pidiéndole al Señor
¿Va a llegar fuerte y rápido como la de Pablo? ¿Estás convencido verdaderamente de que Él puede guardar lo que te ha encomendado para ese día? Tienes que hacerlo algo personal, como se cita en el versículo. Yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído tú? ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Has creído que Él vino para salvarte de la muerte eterna? ¿Has creído en Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido de la vana manera en que vives? ¿Has adoptado lo que dice la Escritura? ¿Has seguido los consejos que Pablo le dio a Timoteo, al joven Timoteo, para ser perseverante para cosechar el galardón de Dios? ¿Cómo ha sido tu vida hasta hoy? ¿En quién has creído? Porque yo conozco a uno que es capaz de guardar. Tú necesitas poner tu vida en sus manos y Él te va a sujetar fuertemente. El salmista dijo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. Salmo 37:5. Necesitas saber en quién has creído. Y padres, tomen esa responsabilidad de enseñar a sus hijos en casa. La formación cristiana no empieza en la iglesia, no empieza en la escuela cristiana. La formación cristiana empieza en casa. No permitan que sus hijos sean analfabetos espirituales. Prepárenlos en el amor de Dios. Prepárenlos en la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de la palabra. Y demos gracias porque hay alguien a quien debemos entregarle nuestra vida. Hay alguien que está dispuesto a sujetar. Hay alguien que va a quitar las malas hierbas, las plagas que hay en tu vida. Y conocemos a ese alguien que es capaz de guardar nuestra vida. Debemos poner nuestra vida en sus manos, porque Él nos va a sujetar fuertemente, y Él es Jesucristo, nuestro Salvador personal. Démosle gracias al Señor en esta mañana. Gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, en este día, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dile gracias al Señor. Dile gracias. Gracias por lo que ha hecho hasta el día de hoy. Gracias porque sigues vivo. Gracias porque por su gracia y su misericordia sigues de pie. Gracias porque tienes un hogar. Convierte tu hogar en una casa de Cristo. Estudia su palabra. Ten tiempo de oración. Dale gracias por esa relación personal con Cristo. Dale muchas gracias al Señor. Dale gracias. Muchas gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, que tu Espíritu Santo en ellos los guíe, Señor, a tener hogares cristianos, a formar a sus hijos como a Timoteo, que se acerquen a sus abuelas como Loida, como su madre Eunice. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo, lo que vas a seguir haciendo, Señor, de aquí en adelante. Ponemos en tus manos a todos tus hijos, Señor. Invitamos a todos aquellos que aún no han aceptado a Jesús como Salvador personal, que en este día
en ese día, guiados por el Espíritu Santo, los convenzan de pecado, de justicia y de juicio, que acepten que son pecadores, que se arrepientan, que pidan perdón, y Cristo los va a perdonar, que acepten ese perdón y que lo acepten como Salvador personal. También que su nombre va a quedar escrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Padres, no dejen a sus hijos. Denle más Biblia y menos internet. Trabajen más con ellos. Platiquen más con ellos. No por los medios electrónicos, sino físicamente, verbalmente. No permitan que el mundo los atrape. No permitan que el trabajo del mundo, de apartarlos de Dios, de apartarlos de su hogar, de apartarlos de ustedes, siga avanzando. Reténganlos. Hagan devocionales en casa. Anímense. Prediquen en casa. Platiquen en casa. Mediten en la Escritura y pónganla por obra. Y el Señor, que es justo, que es un Dios de amor, los va a bendecir, los va a prosperar y sobre todo va a abrir el camino para que ustedes vivan la vida eterna aquí y ahora. En el poderoso nombre que está por sobre todo nombre, el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esto no fue un regaño, fue una confrontación para que ustedes como padres, nosotros como padres, como abuelos, trabajemos más en la formación de nuestros hijos y de nuestros nietos. La Biblia nos confronta para ser cada día mejores en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.